Bien, entonces vamos a iniciar. eh, Gracias por la oración. Exposición, predicación expositiva. Más o menos esto es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Semana a semana. La jerarquía de la competencia es un diagrama muy interesante, muy importante también. Vamos a ver manteniéndonos sobre la línea y veremos lo que es contexto. Perdón. Sí, perdón. Les decía que vamos a iniciar entonces con la materia. Vamos a estar viendo lo que es jerarquía de la competencia, manteniéndose sobre la línea. Vamos a ver contexto, estructura, línea melódica, texto y marcos de referencia, conectándonos luego con el Evangelio. Tendremos una clase de tipología muy interesante, muy bonita y concluiremos. ¿Ok? Jerarquía de la competencia. No sé si han escuchado de esto. Recuerde que es participativo y, y podemos comentar, ¿ok? Eso es muy importante para nosotros como comunicadores de la palabra del Señor, como heraldos, como predicadores, pastores. Porque Pablo lo dijo en 2 Corintios 2:16 en la parte A, y para estas cosas, ¿quién es competente? Hablando de la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estamos acá, eh, somos inconscientes de nuestra incompetencia, ¿verdad? Yo muchas veces he sido inconsciente de mi incompetencia. Es una realidad como predicadores que somos incompetentes. Pablo lo dijo en 2 Corintios 2:16. Y para estas cosas, ¿quién es competente? ¿Verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Esta etapa es muy importante y hay que salir de ahí. Es una intuición incorrecta. No sabemos que no sabemos, ¿verdad? Estamos confiando en nuestra propia ignorancia. Como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el incompetente inconsciente, ¿verdad? Ahora, esta jerarquía de la competencia es importante porque aquí es donde nos metemos en oración. Hermanos, todo inicia con la oración, ¿verdad? La predicación es positiva y todo libro que se haga y toda exposición que se haga de la predicación tiene que empezar con la oración. ¿Verdad? La oración tiene que estar acompañándonos durante el proceso de la predicación, antes, durante, después, para que sea el Espíritu Santo quien nos ayude. ¿Y por qué vamos a hacer más de oración cuando nos damos cuenta de esta primera base? Bueno, porque somos incompetentes, ¿verdad? Y tenemos que salir de nuestra inconsciencia. Entonces, con esta pirámide nos recuerda que entonces eh, estamos ahí, pero debemos salir de ahí y ahora darnos cuenta que somos incompetentes. Cuando uno dice, no, yo soy incompetente, pasa a la segunda etapa y usted dice, bueno, ahora soy incompetentemente consciente. Ahora soy consciente de mi incompetencia, ¿ok? En la etapa de la incompetencia inconsciente, ahí es donde entran muchos predicadores que piensan que están comunicando la palabra de Dios bien, pero no lo están haciendo bien. Acá, cuando somos conscientes de nuestra incompetencia, vamos a empezar y nunca dejar de capacitarnos y nunca dejar de orar y depender más del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo, pero también aprendemos de otros maestros y seguimos leyendo libros y seguimos creciendo, porque sabemos que somos y seguiremos siendo incompetentes, porque nuestra meta es ser como el príncipe de los predicadores. Y el príncipe de los predicadores no es Charles Spurgeon, es Cristo, ¿verdad? A Charles Spurgeon le apodaron así, pero sabemos que el príncipe de los predicadores es Jesucristo. ¿Y quién podrá llegar a ese nivel, verdad? Em, Cuando estamos ahí, estamos haciendo entonces un análisis de nuestra incompetencia. Necesitamos información y tenemos que, como dice 2 Timoteo 2:15, procurar con diligencia, o sea, con todo nuestro ímpetu, con todas nuestras fuerzas, presentarnos a Dios como obrero aprobado y que usa bien la palabra de verdad. Cuando soy incompetente,
consciente, ahora sé que tengo que esforzarme, que tengo que trabajar, que tengo que invertir horas orando y estudiando, orando y estudiando, ¿ok? Para entonces subir a la a competencia consciente. Ahora yo sé que ahora puedo ser competente, estoy consciente de mi competencia y ahí estoy consciente de que Dios trae la sabiduría. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Primera Corintios 1:30 también nos dice que Jesucristo es sabiduría de Dios. Ok. Aquí estamos ahora aplicando con discernimiento y fundamento bíblico lo que vamos aprendiendo. Y aquí en la competencia inconsciente, que es el nivel de Jesucristo, ¿verdad? Que ya eh, toda la palabra de Él era de Dios 100%. Entonces, por lo menos la meta es no estar aquí, ¿verdad? Cuando yo vi esto en un seminario, dije, wow, de verdad que yo muchos años prediqué siendo inconsciente de mi incompetencia, eh, confiando en mis, entre comillas, habilidades de comunicar o en la teología que uno maneja. Y alguien dijo algo muy importante e interesante. Podemos, a la hora que predicamos, no errar en cuanto a la teología general, ¿verdad? Podemos nunca errar en eso, pero por nuestra inconsciencia y de nuestra incompetencia, sí podemos errar a la hora de exponer la perícopa o el texto que vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando el significado de ese texto, ¿ya? Y si no enseñamos el significado de ese texto, lo que el autor quería decirle a la audiencia en primera instancia, y nosotros no comunicamos ese mismo significado, entonces ahí estamos fallando, ¿verdad? Y eso se da mucho. Yo lo viví mucho en otras iglesias donde yo pertenecí, ¿ok? Y esa es la idea de esta pirámide. Ser conscientes de nuestra incompetencia para esforzarnos y hacernos competentes. Pero no estemos acá y tampoco sabemos que vamos a llegar a la cumbre de la pirámide. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta interesante pirámide? Sí, no, avanzamos. Bueno, sí. En cuanto al punto donde dice incompetencia inconsciente, creo que tiene que ver con también con los carismáticos también, que bueno, también uno puede caer en eso, ¿verdad? Pero se da bastante en el ámbito carismático, que siempre acuñan la frase, no, no toca el ungido de Jehová, cuando alguien quiere corregir alguna falsa enseñanza. Sí, hermano, es muy común, es muy común y, y ninguna denominación a veces escapa, a veces, ¿verdad? Por eso Ujú, necesitamos capacitarnos. Entonces, y salir de una autoconfianza, ¿verdad? Cuando yo digo, no, yo no puedo confiar en mis habilidades, en mi conocimiento, en mi teología, en mis capacidades, capacitaciones, seminarios que he recibido. Cuidado porque estoy volviendo a esta etapa de que me hago inconsciente que de incompetente. Yo necesito el Espíritu Santo, necesito seguir estudiando el texto y, y salir de ahí. Y entonces ser consciente de mi incompetencia para seguir y en esa semana estar competente, conscientemente competente para el domingo predicar ese texto, ¿verdad? Dependiendo del Espíritu Santo. Excelente. Em, Entremos ahora en temas del mensaje y debemos mantenernos en la línea, ¿ok? Manteniéndose en la línea. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos permanecer en la escritura y nunca apartarnos de ella por encima o debajo, ¿verdad? Por encima o por debajo.
esta ilustración nos ayuda. Esta es la línea del texto, es la escritura, pero ¿qué pasa? Por nuestra incompetencia inconsciente o marcos de referencia, que ahorita vamos a ver ejemplos de eso, podríamos meter a la escritura o quitarle a la escritura. Veamos, por ejemplo, eh, bueno, Deuteronomio. Abramos nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 4, 2, donde Dios es muy explícito en decirle a Israel, ¿verdad? Que se mantenga en la línea, que no le sume ni le quite. Dice Deuteronomio 4:2. Si alguien quiere participar también leyendo, lo puede hacer para que esto no sea tanto un monólogo. Eh, no añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. ¿Ok? No añadirás, ahí está, o no le disminuiréis. O sea, no invente, ¿verdad? No inventemos. Ya eso está, am, ya Dios habló, ya tenemos la palabra de Él escrita, ¿verdad? Voy a quitar por acá esto. Listo. Proverbios 30. Proverbios 30. Como decía usted, hermano Mario, si el predicador está en esa etapa de inconsciente, incompetentemente inconsciente, va a caer probablemente en el peligro de estar metiéndole la palabra, diciendo lo que el texto no está diciendo, metiéndole ese significado del texto, o le va a restar. ¿Por qué? Porque está en ese estado de incompetencia inconsciente. ¿Sí? Proverbios 30, 5 al 6, la misma idea se vuelve a repetir para nosotros. Toda la palabra de Dios es limpia. Él les escuda a los que en Él esperan. Y vea Él y la orden, ¿verdad? El imperativo. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Pero ve aquí también qué tremendo lo que dice la parte B del verso 6. Y seas hallado mentiroso. Yo les comentaba antes que, bueno, yo pasé del catolicismo romano a ser bautista. Yo eh, pequé gravemente cuando exponía la palabra de Dios. ¿Cómo? Diciéndole a las personas, debes aceptar a Cristo en tu corazón. Repita después de mí esta oración. ¿Quién quiere levantar la mano para aceptar a Jesucristo? Bueno, ahí ciertamente estamos añadiendo la palabra de Dios porque Dios no manda que nadie haga una oración para recibir a Cristo en su corazón. Eso no está en la Biblia. También recuerdo que usaba mal Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y lo usaba para evangelismo, para llamar a la gente, hacer un llamado. Eso es sumarle, ¿verdad? Eso es sumarle a la escritura. Eso no es lo que el significado de ese texto apuntaba, ¿verdad? Entonces, era inconsciente de mi incompetencia. Pero gloria a Dios que nos ayuda a darnos cuenta de eso y arrepentirnos. Veamos qué interesante ahora Marcos 7. Y aquí tenemos un ejemplo eh, de cómo los fariseos cayeron en ese pecado. Marcos 7, 1 al 5.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Wow, ¿verdad? Ya ustedes conocen, los fariseos eran expertos en añadir, ¿verdad? En añadir a la ley y en diluir los mandamientos. Porque también diluían el mandamiento, por ejemplo, el quinto, de honrar a padre y madre, y cuando sus propios padres tenían necesidad, ellos decían es corbán y no les ayudaban, es ofrenda a Dios, ¿verdad? En el texto, los discípulos no estaban, no es que era un problema de higiene, ¿verdad? Como hoy bien sabemos que lavarse las manos es esencial para mantener buena salud, especialmente antes de comer. No era un problema de higiene, era un problema eh, de su tradición. Ellos tenían un libro judío llamado Tradición de los Ancianos. Y lavarse las manos no era así como nosotros lo hacemos y ya, es que era todo un ritual, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tenían que poner las manos así hacia arriba y alguien echaba agua y apenas la agua llegaba a la muñeca, tenían que volver las muñecas para abajo para que el agua ahora corriera hacia abajo, pero era un ritual religioso y así tenían muchos. Y de esa manera están invalidando los mandamientos de Dios y Jesús les acusa y les llama hipócritas, ¿verdad? Porque ellos ni ellos mismos podían hacer todas las cosas que ellos mismos ponían en sus leyes. Entonces, hay que tener cuidado porque eso nos va a llevar a ser moralistas o legalistas. Ahorita lo vamos a ver. Apocalipsis 22 también, Dios nos vuelve a advertir ahí. Y esa es la forma como cierra el canon, ¿verdad? Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, aquí hay una advertencia. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante ese texto? Porque Apocalipsis no es solamente un libro humano, sino las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, estoy leyendo aquí un comentario de Joel Vicky. Recibir las escrituras como la verdadera palabra de Dios es esencial para la vida eterna, puesto que la salvación es por la fe. El desprecio de la palabra trae la ira de Dios. Toda la Biblia debe tener una autoridad sin rival como la única regla divina de fe y obediencia. Los falsos profetas guían a un falso culto. Las enseñanzas que van más allá de las escrituras, ya sea añadiendo a ella o quitando de la misma, no tienen la autoridad para ligar la conciencia o para excusar la obediencia a la Biblia. Tales enseñanzas al final cosecharán la destrucción final. Eso es tremendo, ¿verdad? Por lo tanto, qué importante es, hermanos, estar conscientes de que lo que hacemos cada domingo es santo, es sagrado y como dice Pablo,
estamos predicando de parte de Dios o hablando de parte de Dios y delante de Dios. Nuestra mayor preocupación debe ser esa, que el que va a estar enfrente de nosotros escuchando la palabra leída, explicada y aplicada es Dios. Y con temor y reverencia debemos hacerlo, porque hay advertencias. Y como decía alguien, el timón, la iglesia es como un barco y el timón del barco va a ser el púlpito. Para donde se dirija el timón, así va a ir la iglesia. Por eso hay muchas iglesias andan perdidas en las aguas de este mundo y no van en dirección al puerto celestial. Andan perdidas, tirando el ancla aquí, el ancla allá, navegando en pragmatismo y producto de no tomar la Biblia en serio y no estudiarla, ¿verdad? Producto de lo que venimos diciendo. Hay una inconsciencia de su incompetencia activa en el que está enfrente y en todo el cuerpo de marineros del barco. Todos ahí. La responsabilidad de todos, pero mayormente del que tiene el timón del barco. Y dejé esta cita de último porque si no nos mantenemos en la línea y si nosotros metemos a la palabra o le quitamos, no nos estamos pareciendo a Cristo, sino al enemigo, porque eso fue lo que él hizo en Génesis capítulo 3 1 al 5, ¿verdad? Es un perfecto ejemplo del problema tremendo que puede causar que el expositor se desvíe a la izquierda o a la derecha. Porque lo que hace Satanás es agarrar la palabra de Dios y quitarle y ponerle, ¿verdad? Él dice en el verso 1, le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo Satanás ahí? ¿Le está metiendo o le está quitando? Le está metiendo, ¿verdad? Sí, le está agregando. Dios nunca dijo eso, Él está agregando, no coman de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso, por lo tanto Él está agregando. Y lamentablemente la mujer empieza a argumentar con Él. Del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí la mujer también le está agregando. Y ahora Satanás hace una eisegesis, una mala interpretación, y se la aplica a la mujer. ¿Producto de qué? De sumarle a la palabra de Dios. Y le dice, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ya sabemos el resto de la historia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Aparece el primer falso profeta de la historia, Satanás usando la serpiente, agarrando la palabra de Dios, metiéndole. eh, una audiencia, en caso de la mujer, que no sabe discernir la voz del lobo, no se aferra a la voz del pastor. eh, Adán, que no estuvo ahí para defender a la mujer y protegerla de ese otro. Y vemos las consecuencias. Una terrible aplicación que llevó a la condenación, a la ira de Dios, a la muerte espiritual y muerte física. Y como sabemos, eso impactó a toda la raza humana. Entonces, tenemos que entender que ese es nuestro enemigo y lo mismo quiere hacer hoy. Como decía usted, hermano Mario, él está haciendo eso en las iglesias. Es la misma modo operandi, agarrando la palabra, sumándole o quitándole. Y si eso se hace, se aplica mal a la audiencia y la audiencia, las ovejas, salen con falsas expectativas de Dios. Y si no se cumplen las expectativas, ¿verdad? Entonces la gente, esos falsos profetas les pasan diciendo a las personas, no es que no tuviste fe, ¿verdad? Porque le están diciendo o le están aplicando algo que no aplica, que no es así. ¿Iba a decir algo, hermano Mario?
Sí, pastor, ahí en ese punto también vemos cómo se añade, por ejemplo, yo vengo también de ese corte que uno decía, levante la mano y repite esta oración. Se saca Romanos 19, que Sí. dije que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo que sigue. Entonces, de ahí sacan la famosa oración del pecador. Pues, me da pena, pero sí, por mucho tiempo lo practiqué. Ujú. Creo que también eso crea esa falsa sensación de salvación cuando la Biblia no nos enseña eso, pues, que debemos de llevar a la gente y decir, repite esta oración, sino más bien nos llama a que lo llamemos al arrepentimiento y, y, y tocando estos textos, pues se me viene a la mente ese pasaje de Romanos donde muchos, pues, por ignorancia y la falta de estudio, pues cometimos en una etapa de nuestra vida ese error, llevando a las personas a repetir esa oración y tocando también Apocalipsis 3:20, como quien dice, Jesús ahí está afuera tocando la puerta de tu corazón, pobrecito, tiene frío. Entonces, eso me recuerda, la verdad, esa etapa de mi vida que lamentablemente, pues, por la falta de conocimiento, llevé a muchos a repetir oración, pero creo que también, en parte, pues, Dios tiene misericordia y nos salvó por medio también. Ujú. Eso quería comentar, pastor. Amén, hermano. Sí, gloria a Dios que nos ayudó con eso, hermano. Y agarrándome de ahí, vean la importancia de no meterle y no quitarle, porque ¿qué está pasando? El peor de los casos y el peor de los pecados, ahí estábamos haciendo cosas horribles, creando falsa expectativa de vida eterna en esas personas, hermano. Eso fue un pecado horrible, yo me arrepentí. Y muchas personas hoy en Centroamérica, por este evangelio diluido que nosotros también practicamos, muchas personas tienen una falsa confianza. Están sinceramente equivocados porque piensan que algún día hicieron la oración para recibir a Cristo y son salvos, aunque en este momento estén en el mundo y no se estén congregando. Lo digo porque yo conozco personas así, ¿verdad? Y por eso no es el tema, pero cuando hacemos evangelismo en las calles, nosotros no preguntamos, ¿tienes a Cristo? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Porque mira cómo nos encontramos con gente que dice ser creyente y la misma gente nos dice, yo tengo a Cristo en el corazón. Entonces la pregunta es, ok, pero ¿has nacido de nuevo? Y ahí uno ve el rostro y el rostro lo dice todo. A veces ya lo expresan con palabras y dicen, bueno, no sé, yo creo, ¿verdad? Ahí es cuando uno tiene que entonces, ok, vamos a darle ahora el Evangelio. Pero veamos, o sea, excelente comentarios, hermanos, porque es una realidad que ilustra cuán importante es mantenernos entonces en la línea. No sumar, no restar, porque las consecuencias son eternas, ¿verdad? Es trascendental para la vida de la congregación y que nos mantengamos en la línea. De eso se trata, ayudarnos en eso. Em, Vamos entonces a avanzar al camino para la preparación, ¿ok? Camino de la preparación, tenemos un principio. Debemos seguir una secuencia apropiada para el estudio de la Biblia y para la preparación del sermón o enseñanza. O sea, hay una secuencia apropiada y esas son las herramientas que nosotros queremos compartir. ¿Cómo seguir esa secuencia? Porque hay consecuencias también de no seguir una secuencia apropiada. ¿Ok? Y aquí, ese es el cuadro que nos vamos a memorizar
y nos va a nos va a ayudar con la secuencia. Inicia todo acá en el texto, ¿ok? Ese es el texto que usted va a predicar. ¿Cuál es la secuencia? Yo tengo que ir del texto. PA quiere decir principal audiencia, audiencia principal, ¿ok? Yo tengo que pensar y recordar que el texto fue escrito para una audiencia en particular. Ese texto no fue escrito para la Iglesia Bautista Reformada de Grecia. Fue escrito para una audiencia en particular. No estoy diciendo que no aplica a nosotros, pero podemos decir que ese texto fue escrito, más bien lo estoy diciendo mal. Ese texto fue escrito a esa audiencia y fue escrito también para nosotros. ¿Ok? Fue escrito a esa audiencia y también fue escrito para nosotros. Entonces, del texto yo tengo que pensar en cómo lo interpretó esa audiencia en particular. ¿Ok? Por ejemplo, Apocalipsis 3:20. Cristo, perdón, le está hablando a no la iglesia bautista reformada de Grecia, le está hablando a la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Entonces, fue un mensaje para ellos inicialmente y ellos entendieron muy bien, muy bien de qué se trataba cuando Jesús les dijo, no sos frío ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. ¿Ok? Ellos lo entendieron muy bien. Pero nosotros no podemos interpretar ese texto con ojos ticos, dice el pastor Diego, muchas veces. Tenemos que verlo con ojos judíos y con la lente de ellos y ver cómo lo entendieron ellos. Una vez que uno lo interpreta así, después va a decir, bueno, de todo esto, ¿qué aplica para nosotros? Entonces, eso es muy importante. Para llegar ahí, eso se le llama exégesis y vamos a ver la estructura, línea melódica y contextos. Eso lo vamos a ir viendo. Pero ese es el camino a la preparación. Del texto a la audiencia principal. Yo tengo que pensar en eso. Luego que yo tengo mi exégesis, aún no tengo que pensar en la audiencia mía, que es el hoy. No, yo tengo que hacer una reflexión teológica. Y esta pregunta es importantísima. ¿Cómo está Cristo revelado en ese pasaje? ¿Cómo yo puedo llevar a mi audiencia a ver el Evangelio, a ver a Cristo en ese texto? Y una vez que llego acá, que si estamos predicando el Antiguo Testamento nos va a ayudar mucho la clase de tipología. Cuando estoy acá, entonces ahora sí, de todo mi estudio, de toda la exégesis y mi reflexión teológica, tengo que entonces contextualizar el texto y llevarlo hasta hoy. Y importante, lo vamos a ir viendo, que de todo esto que me aplica a mí como pastor, yo tengo que aplicarme el texto a mi vida, yo tengo que pensar en mí también, si tengo algo que arrepentirme, si tengo algo de consuelo, fortaleza, eh, etcétera, y yo ir ministrado al culto el domingo para pensar en ellos, tengo que entonces trabajar en qué argumentos le voy a presentar a mi audiencia, qué aplicaciones, arreglos o adornos, ¿verdad? Que son las ilustraciones. Entonces, este es el camino de preparación que vamos a ver, ¿ok? Del texto al hoy, pero siguiendo este camino. De otra manera, va a pasar lo que debería estar en esta diapositiva y no está. Y no sé por qué no está. Vamos a ver si se escondió por aquí en algún lugar. No. Ah, déjeme ver qué pasó. Bueno, no importa. Eh, si yo paso del texto de aquí al hoy, ¿qué riesgos podría estar cometiendo o qué errores podría estar cometiendo?
¿Qué opinan ustedes? Creo que si parte del texto al hoy estaría omitiendo la parte histórica y cultural, si se puede, si se podría decir, Sí, correcto. porque estamos olvidando para quién fue dirigido lo que se escribió. Sí, excelente. Y haríamos de ese texto algo em, legalista o moralista, ¿ok? Porque lo estaríamos enseñando, pero sin Cristo. Y eso es un problema. También corremos el principal riesgo, ¿verdad? Que es meterle o sumarle al texto, ¿ok? Le estaríamos metiendo o le estaríamos quitando al texto. Déjeme ver, creo que por acá está la, la diapositiva que no se guardó. La voy a compartir. ¿Ahí la ven? ¿De casualidad? No, no, ¿verdad? No, ok. Entonces, voy a agregarla porque es muy importante. Denme nada más un momentito. Qué interesante, ¿por qué no aparece? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ahora sí se ve? Sí, ok. Sí, pastor, sí. Sí, gracias. Muy bien. Esta es que raro. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Ok, aquí tenemos el texto y la idea es seguir este camino de preparación. Pero cuando no se sigue, pasa esto. Si lo que es lo más común, hermano Mario, hermano Castro, que es lo más común también por ahí veo a Liel, del texto a nosotros. La mayoría de expositores, por nuestra incompetencia inconsciente, pasamos del texto a nosotros y a eso le llamamos contextualización ciega. ¿Por qué? Porque estamos ignorando todos estos factores, como decía el hermano Mario, contexto inmediato, contexto histórico, la gramática, el contexto bíblico, toda esta exégesis. No hablamos de Cristo y ¡pum! De una vez a nosotros, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. Eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo, es Jesucristo, ven, levanta tu mano, Cristo está ahí como un caballero, lo que decíamos antes, ¿verdad? O también Filipenses 4:13 es muy común, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la gente agarra el texto y pum, vea, mira, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vaya y gane ese examen, vaya, aplique para ese puesto en el trabajo, ánimo, tú puedes, Cristo, todo lo puedes en Cristo que me fortalece. A ver si van a agarrar esa promesa y le dicen a un nadador profesional, vaya, cruce el océano. Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Mantén esa promesa en mente y lo vas a lograr. Eso es contextualización ciega. Escuchamos un mensaje, la gente agarró el texto bíblico, cerró el pasaje y ¡pum! Nos lo aplicó a nosotros. Eso está mal. Si la persona lleva el texto, hace la exégesis y todo, piensa en ellos
y de ellos lo pasa a nosotros, va a caer en el legalismo, va a meternos probablemente leyes que no aplicaban a la iglesia, que no aplican a la iglesia, ¿verdad? Legalismo. Em, un ejemplo de eso es el diezmo, ¿verdad? Es el diezmo. Hay, por ejemplo, otro que es muy malinterpretado en algunas denominaciones, que es Corintios, cuando habla del velo en las mujeres, cosas de esas. Hay iglesias que las mujeres tienen que usar velo, ¿verdad? Entonces, hay legalismo, le están metiendo, ¿verdad? A la palabra y así, sin pasar por el evangelio, nos lo traen a nosotros. Pero hay otro problema. Si del texto yo paso a la cruz, entonces voy a espiritualizar el texto, ¿verdad? Hay una secta que se llama Salvos por Siempre Salvos. eh, Ellos hacen esto. Todo lo llevan a la cruz, entonces usted viva la vida a su manera, como usted quiera, no pasa nada, porque ya todo fue castigado y clavado en la cruz. Y sacan entonces aplicaciones totalmente espirituales y espiritualizan todo, alegorizan todo, ¿ok? Entonces, esos son los problemas, peligros que ocurren cuando no seguimos el camino correcto, ¿ok? ¿Cuál es? Del texto, hacer una exégesis para llegar a ellos, de una vez que llegamos a ellos, que es la audiencia principal, pensamos en dónde está el evangelio en nuestro texto para predicar a Cristo, ¿verdad? Si nosotros no predicamos a Cristo, reitero, el sermón termina siendo moralista o legalista. Y una vez que vemos a Cristo en el texto, ahora sí, ¿qué aplica a nosotros? ¿Qué aplica a nuestra vida? ¿Ok? Entonces, estos son los errores en que podemos caer o hemos caído para evitarlos y tener cuidado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Ahora sí, hoy vamos a ver en estos 30 minutos, ¿verdad? Que nos quedan el camino, la preparación, pero vamos a ver la estructura en general. ¿Ok? ¿Cuál es el principio en este punto? Cada texto tiene una estructura. Cada texto tiene una estructura. Esta estructura revelará un énfasis. El énfasis debe dar forma a nuestro mensaje. ¿Ok? El énfasis debe dar forma a nuestro mensaje. Déjeme ver dónde está la otra parte de la presentación. No, esto no es. Ajá. Presentar. Esta es. Ok. Listo. Ahí siguen viendo, ¿verdad? Ok. Como les decía antes, en la estructura, lo que vamos a ver es el punto principal del texto. Y como alguien dijo, el punto principal del texto es el punto principal del sermón. El punto principal del texto tiene que ser el punto principal del sermón. Y aquí es donde entramos ya meramente a lo que es la predicación. ¿Qué es una predicación expositiva? Una definición sencilla es esa.
es donde el punto principal del texto es el punto principal del sermón, pero también quiero leerles una definición del hermano Sugel Michelén. En su libro De parte de Dios y delante de Dios, una guía de predicación expositiva, él da su definición y él dice lo siguiente: un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la palabra y la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformada. Me encanta porque, de hecho, Sugel es parte del ministerio Simon Trust. Y si uno le pone atención al detalle, él está llevándonos por el camino de preparación, ¿verdad? Porque nos lleva, primero habla del texto. Un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto. ¿Ok? Lo expone, o sea, al exponerlo, nos va a llevar a cómo lo recibieron la audiencia inicial y qué significó para ellos el significado bíblico. Ahora toma en cuenta su contexto inmediato, ¿verdad? Sigue diciendo lo mismo, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y la obra de Cristo. Ahí nos conecta con la cruz. Y ahora nos lleva a nosotros, que el oyente escuche, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él expone como predicación expositiva. Como dije antes, podemos ser fieles a la Biblia como un todo y a la misma vez ser infieles en el mensaje del texto que predicamos, porque no estamos entonces exponiendo el punto principal del sermón. Por ejemplo, vayamos a 1 Samuel 2:12 para ilustrar lo que venimos diciendo. En 1 Samuel 2:12 está aconteciendo algo en relación con el sacerdocio, ¿ok? Y a veces nos dejamos llevar, hermanos, por los títulos que hay en la Biblia. Y hay que tener cuidado. Los títulos no son inspirados, ni los números. Y de hecho esta Biblia dice el pecado de los hijos de Eli. Y hay que tener cuidado. Ese no es el punto ahí. Los hijos de Eli, dice el verso 12, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían que todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cualquiera agarraría el texto y ve a los personajes, ve que hay un papá que se llama Elí, ve a los hijos de Elí sirviendo, ministrando, ve a los hijos de Elí haciendo las cosas mal y vemos a un padre pasivo que no hace nada al respecto. Entonces hay una actividad para padres y las personas, el pastor o el líder va a decir: este texto lo voy a usar para predicarle a los padres y voy a exhortarlos para que no imiten a Elí y ellos sean los que sean estorbo a sus hijos y el resto de las cosas, ¿ok? No obstante, ese no es el tema. Ese no es el punto principal. Sí podemos, una vez explicado el punto principal, hacer aplicaciones a los padres. No hay ningún problema con eso. Pero estaríamos fallando si no exponemos el punto principal.
¿Qué puede ser el punto principal? Bueno, la corrupción del sacerdocio levítico y el anuncio de su juicio por parte de Dios. Eso en una preparación para una nueva administración fiel en su presencia. O sea, hay una corrupción del sacerdocio por parte de todos ahí y se va a anunciar o es una preparación para una nueva administración fiel en la presencia de Dios. Dios está enojado porque hay corrupción, ¿ok? Pero no es un tema de paternidad, es un tema de sacerdocio. Y luego uno puede ver a Cristo ahí y amplificar el sacerdocio tipológico en Cristo y ya uno puede conectarlo con el Evangelio de tal manera que uno puede decir, bueno, en temas de sacerdocio, una y otra vez la Biblia nos va anunciando que se necesitaba un sacerdote perfecto, porque los sacerdotes iban a fallar. ¿Me explico, hermanos? Entonces, eso es un bonito ejemplo para no cometer el error de no encontrar el significado en un texto y exponer otras cosas, que no es lo que el Espíritu Santo está enfatizando en primera instancia. Esa no es la línea melódica. Vamos a hablar de eso después de ese texto. ¿Ok? Entonces, eso afirma lo que venimos diciendo. Tal vez usted nunca, o el predicador nunca va a decir nada herético, de tal manera que puede ser fiel a la Biblia como un todo, pero a la misma vez está siendo infiel al mensaje del texto que está predicando, porque no está identificando el énfasis. Por eso la importancia de la estructura. La estructura va a revelar el énfasis y el énfasis va a dar forma al mensaje. ¿Ok? Una pregunta de diagnóstico nos podemos hacer en esta etapa. ¿Cómo ha organizado el texto el autor? Y como ustedes pueden ver, aquí yo lo hice a mano. Este es supuestamente un esqueleto humano, ¿verdad? Les comento eso porque a manera de ilustración hay un pastor que se llama Alexis Pérez y él comenta que él de profesión es médico. Y él recuerda que en una clase de anatomía llegó el profesor a la clase con unos sacos y ellos estaban reunidos en mesas tal vez de 8, verán varias mesas de 8. Entonces el profesor llegó y puso los sacos, uno en cada mesa, y saca todo lo que había en los sacos, lo esparce en la mesa y le dice a los alumnos, armen eso. Bueno, ¿qué era? Eran huesos humanos, era un esqueleto humano desamblado, había que ensamblarlo de nuevo, todo. Era una clase de anatomía. Entonces el pastor Alexis comenta que todos reprobaron esa clase, que esos esqueletos quedaron con varias malformaciones congénitas, ¿verdad? Imagínense que los huesos del ser humano aparentemente se cree que son 206, ¿verdad? Y esos huesos no estaban en su lugar. Entonces, todo hueso tiene un lugar específico donde debe estar, es en su forma anatómica. Eso es igual cuando venimos a una estructura, ¿verdad? La estructura del texto es el esqueleto que va a sostener el sermón, ¿ok? Si no identificamos bien la estructura, podemos entonces deformar el mensaje y hay que tener cuidado. La estructura nos va a llevar a descubrir el énfasis y entonces eso va a ayudarnos a sostener el sermón. El énfasis viene a ser como esa columna vertebral o ese esqueleto que va a sostener los músculos, las arterias, los sistemas del cuerpo del sermón. ¿Ok? La estructura revela el énfasis. Eso es una frase que tenemos que grabárnosla. La estructura va a revelar el énfasis. ¿Qué tenemos que hacer como estrategias para encontrar la estructura? Leer el texto, leer el texto, leer el texto y leer el texto. Estaba leyéndome un libro que no recuerdo cómo se llama. eh,
pero el pastor decía que cuando alguien le preguntaba a él en el bus, por ejemplo, que a qué se dedicaba él decía, yo le enseño a las personas a leer. Y es verdad, los predicadores estamos enseñando a los hermanos a leer las Biblias. Nosotros tenemos que ejercitarnos en eso. Entonces, tenemos que leer el texto, pero cuidado, hay que leerlo con Biblias literales. La Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera o una Biblia textual. Y si podemos las tres, excelente. Leer las tres versiones, leer misma pericopa, los mismos textos una y otra vez. De esa manera nos va a ayudar a ver, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar a que resalte ese texto. ¿Ok? Y debemos identificar qué tipo de texto estamos trabajando, ¿verdad? En términos generales, si es un texto poético, si es narrativo o evangelios o es un discurso. Las cartas paulinas del Nuevo Testamento, las otras cartas son discursos. Yo tengo que identificar qué texto estoy trabajando. Si estoy en los Salmos, es poesía. El hermano está predicando Hechos, es narrativo. Yo estoy predicando Éxodo, es narrativo. Pero hay que tener cuidado porque no significa que todo sea narrativo. Por ejemplo, en Éxodo, el capítulo 15, está el cántico de Moisés y eso es poético. Entonces yo venía predicando Éxodo, pero cuando entro al capítulo 15, no puedo sacar la estructura igual como lo venía haciendo porque me encuentro ante una poesía. Entonces la estructura va a ser diferente o la forma de sacar el énfasis va a ser diferente. Y hoy vamos a tratar de ver un poquito lo que es el narrativo, el texto narrativo. Cada una de las clases nos va a ayudar a estudiar cómo sacar la estructura en un texto de los evangelios o en una carta, pero enfoquémonos hoy en la parte narrativa. Y para encontrar el énfasis o la estructura, la estructura va a revelar el énfasis. Entonces, para entender y sacar la estructura en un texto narrativo, vamos a ver que hay tres herramientas. El arco narrativo, personajes y escenas. Son tres. Arco narrativo, personajes y escenas. No sé si han oído hablar de eso, pero aquí tenemos el arco narrativo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una ambientación, ¿verdad? Cuando vemos una narrativa va a haber una ambientación, va a haber un conflicto, ese conflicto nos lleva a un clímax, luego del conflicto hay una resolución, para luego caer en una nueva ambientación y luego empieza otro texto. Entonces, esto me va a ayudar a mí a ver cuál es la perícopa que que toca, ¿verdad? Yo estoy asumiendo, hermanos, que ustedes predican expositivamente continuamente, ¿verdad? La expositiva continuada o continua. Y a veces uno se hace la pregunta, ¿cuál es el corte que debo hacer? ¿Hasta dónde debo llegar para predicar este domingo? Bueno, si estoy en un texto narrativo, como Éxodo, como Hechos, Josué, etcétera, este arco narrativo me va a ayudar a ver la estructura del texto y a ver el énfasis. Muchas veces el énfasis, o casi siempre, lo voy a encontrar en el clímax. Y hay que tener cuidado porque en la ambientación vamos a encontrar detalles y cuidado con los detalles porque eso nos pueden distraer del verdadero énfasis. En el conflicto vamos a ver detalles, en el clímax, en la resolución y luego en la nueva ambientación. Y por aquí nos podemos distraer mucho. Es importante, los detalles nos van a ayudar a darle contenido al mensaje, pero no debe ser el énfasis. El énfasis casi siempre lo vamos a encontrar en la estructura. Veamos, por ejemplo, Lucas 1. Ok, Lucas 1 es un ejemplo que por ahí tengo uno de práctica también, por aquello que Lucas 1 no quede como tan claro.
En Lucas 1 tal vez te diga, bueno, eso está un poquito debatible en la manera que viste la estructura, pero veámoslo como ejemplo, ¿ok? Tenemos en Lucas 1, del verso 26 al 38. Leámoslo y tratamos de ver el arco narrativo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura que yo le he dado al texto y espero que funcione de ejemplo. Por aquí tenemos otro que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Ambientación. Se presenta el contexto, los personajes y la situación inicial. La ambientación yo la puse del versos 26 y 27. ¿Ok? En el verso 26 nos está hablando de una fecha, al sexto mes. Entra un personaje, el ángel Gabriel, fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea, nos habla de un lugar llamado Nazaret. Entra otro personaje, la Virgen, María, José. Se menciona a José, pero el personaje va a ser María. Entonces, en el verso 26 y 27 me está introduciendo a la escena, ¿verdad? A lo que está pasando. Me está ambientando. Hermanos, muchas veces vemos cuando predicamos en textos que son como escenas de una película. Cuando usted empieza a ver una película, siempre al inicio hay una ambientación, algo empieza a pasar para meterme a mí en contexto, ¿verdad? Y luego pasa todo esto, hay un conflicto, hay un clima, hay una resolución y hay una nueva ambientación. Si no hay conflicto, no hay climas, eso no tiene sentido para que sea ah, narrativo o para que entre dentro del arco narrativo, am, y no hayan escenas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una ambientación. ¿Están de acuerdo conmigo? Se siente, ¿verdad? La ambientación ahí, ¿ok? Luego empieza un conflicto en el verso 29, ¿ok? Surge un problema o tensión que genera necesidad de intervención. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Ahora María está turbada, ¿verdad? No entiende lo que está pasando. Ahí está el conflicto. Se turbó ante las palabras del ángel y se preguntaba qué significaba esa salud. Pero ahora entramos al clímax, que es el contenido del mensaje del ángel. Es el momento decisivo o de máxima atención donde Dios actúa poderosamente. Ese es el clímax. Y podemos verlo del 30 al 33, que es el contenido del mensaje.
Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Vea todo lo que dice de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. O sea, pum, ahí está el clímax de por qué. ¿Y por qué encontramos ahora el énfasis en el sermón? Porque ese es el punto central de esta perícopa. Jesús, su nacimiento. ¿Y quién es ese Jesús? No podemos decir que el énfasis sería el temor de María, ¿verdad? Cualquiera podría agarrar y distraerse, como dijimos. Hay detalles en la ambientación, hay detalles en el conflicto. Uno de los detalles es el temor de María. María está con miedo, no entiende, pero ese no es el énfasis. El énfasis nos lo viene a dar ese clima de la persona de Jesús y quién es Jesús y cómo sería llamado Jesús y quién iba a ser Jesús, de todos esos detalles de Jesús. Y luego pasamos a la resolución, donde se resuelve el conflicto y se experimenta la respuesta de Dios. María responde con fe, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad. Y el conflicto lo puse del 34 al 37. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ve, entonces ahí hay una resolución porque ya María entendió el clímax, pero ahora necesita entender cómo va a ser todo esto. Entonces hay una resolución y en el 38 hay una nueva ambientación, una nueva realidad que establece un cambio. Aquí hay un cambio y un propósito para el nuevo entorno, para otra nueva escena, que eso ya compete a otro sermón. El verso 38 lo dice, entonces María dijo, he aquí sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ve? Ahí hay una nueva ambientación, ya el ángel se fue, ahí cerró la escena. Y el verso 39 ya se va a prestar para otro sermón porque empieza en aquellos días levantándose María. Ve, ya hay otro tiempo, ya han pasado días, hay otro tiempo, ya ese cambio de tiempo y de otros personajes me dice, ok, ya esto es otro sermón, ya esto es otra cena. Y ya yo puedo empezar a hacer este ejercicio, ¿ok? El arco narrativo nos ayuda a predicar con claridad, mostrando cómo Dios desarrolla su plan en la historia y transforma vidas. ¿Cuál puede ser el énfasis? Entonces, si el énfasis lo encontramos en el clímax, ¿cuál podría ser el énfasis? Bueno, puede sonar algo así. Dios cumple su plan redentor enviando al Rey prometido Jesucristo. El anuncio o puede ser también así, el anuncio del nacimiento de Jesús revela que Dios ha visitado a su pueblo para reinar eternamente. Puede ser también el énfasis eh, narrado así. En medio de la imposibilidad humana, Dios actúa soberanamente para traer al Salvador. Que ese es el punto central del sermón. Eso es lo que yo tengo que ir llevando a mi audiencia de manera intensa a que vean ese punto central. Hermanos, yo cometí a veces un error. Tal vez ustedes se identifican conmigo. En el sermón uno quiere dar tantas aplicaciones y vean estos detalles y aplicaciones aquí, aplicaciones allá, que al final la gente se va con tanto que muchos no se van con nada. Y este ejercicio de predicación expositiva, como lo modela Simon Trust, me ha ayudado a mí, en lo personal, a que la audiencia se lleve un mensaje, que se lleve el significado de ese texto. Con sus aplicaciones pertinentes, como pastor uno las aplica, ¿verdad? Pertinentemente, si son legítimas, pero lo esencial que vaya ahí, que eso esencial lleve una carga intensa y, y amplificada en los puntos
de tal manera que en el clímax ahí, hermanos, esto es lo que yo quiero que se lleven principalmente. Ese es el punto de este tema, ese es el significado de este tema, hermanos. Notemos esto, ¿ok? Entonces, casi siempre el clímax, si no siempre, va a revelar la intención principal del autor. Ese es el énfasis del sermón, ¿ok? Debe el clímax, ¿verdad? O ese énfasis se va a alinear con el momento de mayor tensión, ¿verdad? La acción decisiva de Dios en ese problema, en ese conflicto, la revelación más importante del pasaje va a estar ahí, ¿verdad? Como decía antes, el punto de este texto no es el miedo de María, sino la identidad y misión del Hijo prometido. No es el miedo de María, ¿ok? Entonces, hagamos un ejercicio. Vayamos a Éxodo 17. Y ahí entro yo a un terreno confiable porque yo ya prediqué ese texto. Y hermanos, esto me ayudó a predicarlo. Ok. Y aquí yo quiero que participemos. ¿Ok? Con este ejercicio cerramos por hoy para dejar lo siguiente para la próxima semana. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, voy a Ahí leer, está, ahí está, ahí está. dándoles oportunidad. Verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante de Jehová y toma contigo las ancianos de Israel, y toma también en tu mano una vara para que golpees el río, y ve. Aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña y de Hebrón, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así como en la presencia de los ancianos de Israel. Hasta los 7, ¿verdad? Ujú. Y llamó el nombre de aquel lugar Masaí. Aquí no tengo los dientes. Me Masá. va ahí, Ajá. y por las rencillas de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Ok, por lo general, en este espacio se da un tiempo para eh, que se medite, ¿verdad? De reflexión, para que la gente lo analice el texto, pero hagámoslo juntos, no hay ningún problema. Y hermanos, vean, siempre hay espacio para equivocarnos, no lo sabemos todo. Entonces, participemos sin miedo a equivocarnos. Estamos aprendiendo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes que están de acuerdo en que se está dando esto? ¿Verdad? Hay una ambientación, un conflicto, un clima, una resurrección y una nueva ambientación. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué opinan del verso 1?
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Estarían de acuerdo en que aquí se presenta una ambientación? Sí, Sí, ¿verdad? Excelente. Sí, Sí, sí. amén, el pueblo se está moviendo, están cambiando de lugar, se habla de Israel, de personajes de Jehová, y acamparon. Entonces, Ujú. ven la escena, o sea, el pueblo ahora, el Espíritu Santo nos está llevando, nos está ambientando ahora a otra escena. Va a pasar algo ahora en este lugar. Notemos que entonces estamos de acuerdo. Podemos poner entonces en ambientación verso 1. ¿Ok? Hermanos, y no hay problema en que ese sea el primer punto de su sermón. En el conflicto puedes encontrar otro punto para tu sermón. En el clima es otro punto. En la resurrección otro punto. Y en la nueva ambientación otro punto. Yo muchas veces lo hago así. ¿Verdad? Ahí tengo un punto. Ahí tengo un conflicto, el clímax, etcétera. Entonces, cuando yo tengo el clímax, de hecho, ya me ayuda muchísimo y tengo el énfasis, me ayuda mucho a poner los títulos de los puntos, porque van unidos, van una misma línea melódica, eso lo vamos a ver, lo de la línea melódica luego. Am, ok, entonces estamos de acuerdo. Verso 1, ambientación. Entremos al conflicto. Entremos al conflicto. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Están de acuerdo que ahí tenemos el conflicto? Sí, ¿Cuál sí. es, cuál es el conflicto? el agua. ¿El agua? Ujú, ¿Otra opinión aparte del agua? Y me gusta que haya dicho el agua, me encanta. ujú. Sí, el agua. ¿Qué más? Noten el verso 3. La sed, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué más? Ujú. Eh, bueno, también tenía que ver con los hijos y el ganado. Tenían temor de perderlos. ¿A dónde dice el ganado y los hijos? En el 3 que dice en Egipto para matarnos, o sea, de sed, Ah, y sí. nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Ajá. ¿Y qué opinan de Mm, murmuró contra Moisés? Ujú. Ok. mm, Y me encanta que hayan visto esos detalles. La sed, el agua, pero incluyamos la murmuración. Ahora, supongamos que estamos en un debate interno. Señor, ¿cuál es el conflicto? ¿Será ese? Noten la resolución o la nueva ambientación. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, según el verso 7, ¿el problema era la sed o más bien la Ujú. rencilla, la murmuración? Según el verso 7. Ya viendo el 7, sí creo que ya es más la murmuración, Ve, porque entonces, estaban poniendo tela de juicio de existencia, de que Dios estuviera con ellos. exacto. Hermanos, ven, mm. entonces, me encanta que hayan notado el agua porque aprendemos que en la nueva ambientación, por ahí nos va a ayudar a confirmar el conflicto. Ujú. ¿Verdad? La resolución y la nueva ambientación me van a ayudar a identificar bien el conflicto cuando tenga dudas o tal vez no lo haya identificado bien. Realmente el conflicto es la murmuración, ¿verdad? Es la murmuración, porque ellos están tentando a Dios y a pesar de que lo han visto hacer milagros, vienen de ser atendidos ya previamente por Dios, porque Dios ya está dando maná, Dios les está dando maná, Dios les está dando codornices de una manera sobrenatural. Y aún así piensan que Dios los va a matar de sed, ¿verdad? O sea,
Hay un pueblo incrédulo, o sea, ese es el problema, la murmuración, siguen murmurando, no han aprendido nada en su peregrinaje por el desierto. Entonces, estamos de acuerdo. Avancemos al clímax. Hemos dicho entonces que la ambientación es el verso 1, el conflicto lo vemos en el verso 2 y 3, ¿verdad? Ujú. Que sería entonces la murmuración. Veamos ahora el clímax del marco narrativo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí, eh, bueno, ahí podemos tener el clímax, verso 4 y 5. Déjenme ver si incluimos el 6. El 6 puede ser la resolución. He Sí, aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el clímax, y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos. En el 6 podemos tener la resolución y en el 7 la nueva ambientación. ¿Están de acuerdo? ujú, ujú, Ok, así ahora, es. Sí, bueno, amén. Veamos lo importante del clímax, porque en el clímax es donde tenemos el énfasis, ¿verdad? Que es el significado, lo que más queremos que nuestra audiencia vea del texto y qué es lo que creemos que Dios nos está hablando principalmente del texto. Porque, bueno, vemos que Moisés clama, en lugar de reclamar y ponerse en lugar del pueblo a murmurar, él clama a Jehová, que era lo que tenía que hacer el pueblo. Pero Así. el 5 dice, ok, vea el clímax. Dios le dice a algo importantísimo a Moisés. Pasa delante del pueblo, o sea, todo el pueblo iba a ver a Moisés caminando en medio de él. Pero no iba a ir solo, iba a ir con los ancianos de Israel. O sea, esto tiene un aire de juicio. Y también toma en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. O sea, cuando Moisés golpeó el río, esto era juicio para Egipto. ¿Ok? Entonces, aquí Dios va a decirle al pueblo, ustedes merecen juicio, merecen ser golpeados con esta vara del juicio de Dios. ¿Ok? Pero lo que va a pasar es que, he aquí, dice Dios, yo estaré delante de ti sobre la peña de Reb, golpearás la peña. Yo creo que más bien hasta aquí está el clímax, en golpear la peña. Y luego la Ujú. resolución la podemos meter y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. ¿Ve? Entonces como hasta golpear la peña, ahí está el clímax, porque la resolución puede caer en el salir las aguas. ¿Por qué lo podemos meter ahí y no está tan descabellado? Porque el golpear la peña era juicio, el juicio que merecía el pueblo por sus murmuraciones e incredulidad y por tentar a Jehová, lo va a recibir la peña de Oreb, lo va a recibir ella en lugar del pueblo. ¿Qué es el mensaje que yo necesito que la audiencia tenga? Bueno, que no debe dudar. Ahora, yo tengo que explicar aquí el Evangelio, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 10, Pablo dice en el verso 4 que la roca era Cristo. Es Cristo quien recibe el juicio siendo el sustituto del pueblo. Y porque Él recibe el juicio, ahora salen de para el pueblo aguas y el pueblo es saciado. Ya, entonces podemos estar confiados en que Jehová está con nosotros porque Cristo, quien es la peña de Oreb, recibió el juicio en nuestro lugar. Entonces, yo recuerdo que algo así le puse al texto. eh, Jehová está con nosotros porque la roca recibió el juicio, ¿verdad? Porque ese era el problema, el conflicto. ¿Está Jehová entre nosotros o no? El clímax me da la respuesta del conflicto, sí, porque la peña fue golpeada en lugar del pueblo. Entonces, ese es el mensaje central de esa perícopa.
Si yo no veo a Cristo, que eso es otro tema después, podemos volver a retomar esa perícopa para hablar de Ujú. Cristo, pero si yo no veo a Cristo, estoy metiendo, voy a espiritualizar el texto y diciéndole al pueblo, ok, ustedes tienen que confiar en Dios, vean cómo Dios provee agua y no háganlo con el pueblo hebreo que murmuró, ustedes confíen en Dios, Dios va a suplir sus necesidades. Sí, pero un momento, nosotros somos igual que ese pueblo, que murmuramos. Nuestra fe es fluctuante. A veces no tenemos esa fe, a veces murmuramos también como el pueblo. Nos preguntamos también dónde está Jehová. Entonces hay que tener cuidado. Sí, pero es que gracias a Cristo, quien tomó mi lugar, mis murmuraciones fueron castigadas. Y aunque mi fe sea muy débil, Él es el agua que va a suplir. Ya suplió para mi vida eterna, para mi salvación, y también tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? En nuestros desiertos. Entonces, ven, hermanos, ahí en el clímax yo tengo el énfasis. Ese va a ser mi énfasis. Ahora yo puedo decir que la ambientación es Dios llevando a un pueblo, porque es Dios quien los lleva allí, para que vean que Él provee. Luego, puedo en el conflicto, Dios revela la necesidad porque Él quiere mostrar que Él provee. En el clímax, veo el cómo Dios provee para esa necesidad, ¿verdad? Y de la manera intercambiable de juicio con Cristo, vemos la resolución como Dios realmente es confiable y la nueva ambientación que entonces me está llevando también al título del mensaje. Puedo confiar que Jehová está conmigo porque la roca fue golpeada, porque Cristo llevó el castigo en mi lugar. Ve, entonces, creo que es un bonito ejemplo que nos ilustra el por qué identificar la estructura me va a ayudar a desarrollar un énfasis y eh, el énfasis va a darme entonces el norte del sermón y me va a ayudar a mantenerme en esa línea. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, al menos. ¿Les gustaría otro ejemplo del Nuevo Testamento? Rápidamente. Si os gustan, podemos ir a Hechos. Sí. Ahora que el hermano está afilado con Hechos. Hechos 6. Sí, sí. En Hechos 6 es también, podemos hacer un sermón legítimamente viendo el arco narrativo, ¿verdad? Es un pasaje en que yo creo que todos estamos muy familiarizados con Hechos 6. ¿Ok? Y veamos qué interesante el conflicto. Por ejemplo, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmea, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, esto es muy bonito para el arco narrativo también. La ambientación. Ujú. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de Sí, aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, podemos ver ahí una nueva ambientación, ¿cierto? El Espíritu sí. Santo viene hablando de algo diferente Ujú. en el capítulo 5, pero aquí nos trae a otra nueva ambientación, ahora nos lleva a otra escena, a otro panorama, ¿verdad? Ahora, quisiera escucharlos. ¿Cuál es el conflicto? Que no sea el hermano Mario que ya predicó el texto. Sí, sí. La atención a las viudas. Me encanta que haya dicho eso. Ok, tomemos eso. Pero veamos el verso 7. Apliquemos lo mismo ahora, hermano. Veamos el verso 7 y retomemos cuál sería el conflicto verdadero.
y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Cuál es el conflicto? La atención a las viudas, hermano, y yo siempre lo había visto así. Créame que yo también lo aprendí. Ujú. La atención a las viudas o que la palabra del Señor estaba siendo Sí, descuidada ujú. por la atención a las viudas, Sí, podría ser. ¿verdad? Sí. Ahora, conforme vamos llegando al clima, nos vamos a dar cuenta si el conflicto realmente no es tanto las viudas, sino que la palabra de Dios está siendo desatendida. Dice, entonces, estamos en verso 1, nueva ambientación. Verso 2, conflicto. Entonces los dos se convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo creo que ahí está el conflicto, en el verso 2. Mm. Y el verso 7 me refuerza o me confirma esa idea. Y crecía la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Así es. ¿Ven qué bonito, hermanos? Sí, correcto. Hermanos, y yo también, muchas Ujú. veces se pasa por ahí y el énfasis es el servicio de los diáconos para con las viudas. Pero este texto más bien nos ayuda a ver que lo importante del servicio diaconado no es esas necesidades legítimas que hay en las iglesias, como lo pueden ser atender a las viudas, sino que los diáconos y la iglesia debe velar para que la palabra de Dios no Ujú. sea desatendida y darle prioridad a esos otros servicios. La prioridad principal es que la palabra de Dios no sea desatendida y que los ministros, pastores, oficiales que están y maestros que están a cargo de la palabra no estén Sí. ocupados en esas cosas. Para eso están los diáconos y el resto de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el clímax? El verso 3 y verso 4. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ese es el clímax, ¿ok? Ese es el clímax. Entonces, ese es el punto principal del sermón, el ministerio de la palabra, ¿verdad? El ministerio de la palabra. Puede ser la ambientación, un punto entonces del sermón, una necesidad que atenta contra el ministerio de la palabra. Estoy pensándolo rápidamente, ¿verdad? El conflicto puede ser otro punto, entonces. Eh, el problema de que los ministros de la palabra se ocupen en las necesidades que los distraiga del ministerio de la palabra. Verso el clímax, la solución para que el ministerio de la palabra no sea descuidado. Ujú. ¿Verdad? Eso pues. ¿Ves? Entonces Ujú. siempre el sermón va a llevarnos a que es la palabra, es el ministerio de la palabra, es la palabra de Dios lo que tiene que tener principal propósito y prioridad en las diferentes ocupaciones de la iglesia y la vida eclesial. Es la palabra, ¿verdad? Resolución, ok, ahí está. Hermanos que se van a encargar de las otras necesidades para que la palabra de Dios no sea descuidada y no ambientación. Entonces, si la iglesia hace eso, ¿cuál es el resultado? Crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplica. Hermanos, esto puede ser un tema eh, de una conferencia sobre multiplicación de iglesias. No es pragmatismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a que la iglesia se multiplique? Bueno, en crecimiento espiritual y en crecimiento numérico, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, la palabra tiene que estar en el centro. Toda la iglesia tiene que entender que la palabra de Dios es lo importante, que no sea descuidada, que sea orada, que sea aplicada, que sea explicada, que sea predicada. Y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque cuando vamos al arresto de Esteban, vemos que la palabra de Dios sale y luego la persecución y todo eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, ven,
Y ya en el verso 8, ya hay otra escena, ya es otro escenario, ya es otro personaje, Esteban principalmente. Entonces, del verso 1 al 7, yo ya pude ver que esa es mi predicación, esa es mi perícopa. Y la ambientación me puede ayudar a que ese sea mi primer punto, el conflicto otro punto, el clímax, ahí donde yo voy a ser muy enfático, resolución y no ambientación. ¿Lo lograron ver, hermanos? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Excelente. ¿Qué les ha parecido hasta acá? Excelente, la verdad. Muy, muy bueno. Bueno, gloria a Así es. Dios. Hermanos, es lindísimo. Es muy lindo esto. Y esto es solo la estructura, ¿verdad? Hay mucho más, pero dejémoslo hasta acá hoy. Eh, y por ahí yo tengo algunas hojitas que yo les quiero compartir para que practiquen y también para que repasen lo que hemos visto. ¿Verdad? El pastor Mario se las puede pasar. Y, hermanos, también hermano Mario puede compartir mi número si hay algo que les pueda ayudar para refrescar o dudas o lo que sea. Estamos para servirnos, ¿verdad? Y si gustan, entonces oramos y damos finalizada la clase de hoy. Sí, Bueno, oremos, hermanos. Señor, gracias porque tú nos recuerdas cuán linda es tu palabra y cuán importante es mantenernos en la línea. Como comunicadores heraldos de tu palabra, concédenos ni quitarle ni restarle, para gloria y alabanza a su gracia. Por favor, ayúdanos y capacítanos y auxílianos a todos acá por igual. Todos te necesitamos. Concédenos no caer en ese estado de inconsciencia de nuestra incompetencia. Más bien, concédenos estar conscientemente incompetentes y ayúdanos a ser competentes, conscientes, para gloria y alabanza a su gracia. En Cristo Jesús. Amén.